Y tanto ad esser consolato, quanto a consolare, a consolare, ad essere compreso, quanto a comprendere, ad essere amato, quanto ad amare, poiché dando che si riceve e perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, uno strumento di pace, io porti amore, uno strumento d'amore, della speranza, dove tristezza, Dio amore di gioia, Dio porti luce. Io porti la fede, io porti la speranza, io porti la gioia, io porti la luce. Fa di me uno strumento della tua pace, dove odio, fa che io porti l'amore, dove offesa, fa che io porti il perdono, dove discordia, Signore, fa di me uno strumento della tua Buenas tardes a todos y todas. Desde la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y el proyecto Hermanos de Alegría, queremos presentarle al invitado del día de hoy, el señor docente e investigador. En este día, la charla que lleva por título En sintonía con el Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli. Antes de darle paso... Martín, ¿Sí? disculpa, tenés como baja señal. ¿Querés quitar el video para ver si, porque se corta? Bueno, Okay, comienzo de vuelta. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Desde la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y el Proyecto Hermandad, le damos la bienvenida y agradecemos por su presencia. Queremos presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el señor Jaime Mora Varela, teólogo, docente e investigador en éticas aplicadas
en su exposición de hoy, que lleva por título En sintonía con el Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli. Antes de darle paso a Jaime, vamos a hacer un momento de meditación de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, para nuestra mente y para abrir un momento a la charla de nuestra vida y sus parámetros, revelador del paz, para meditar. Martín, disculpa, se escucha muy mal. Si te parece, Una postura cómoda, nos sentamos muy bajo. ¿Se escucha mejor? no te preocupes. Leo la oración inicial y ya vamos a la meditación. ¿Se escucha o no? Pero se escucha muy mal, Martín, como que se entrecorta todo el tiempo, por eso. Pasamos a la oración de inicio. Sí, por favor. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Llévanos a ese silencio misterioso donde tu amor es revelado a todo aquel que clama Maranatha. Ven Señor Jesús.
Bueno, hermanos, después de este momento de intimidad con el Señor, le vamos a dar paso a nuestro expositor de día de hoy, al señor Jaime Mora Varela. Bienvenido, Jaime, y adelante. Estupendo. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarlos a la distancia. Un saludo fraterno a todos ustedes. Silvia, Martín, Diana, Mauricio, Juan José, Graciela, Isabel, Miguel Ángel, Fuencisla, Cecilia, Isabel, Nicole, Elsa, Aide, Fernando, Hernán, Edith, María. Un saludo cordial desde Quito, Ecuador. El propósito de nuestro encuentro, después de intentar entrar en una dinámica de silencio para la escucha, es un silencio habitado, por supuesto, que nos prepara a escuchar, por supuesto, para abrir el corazón. ¿Cuál es el propósito de este encuentro a inicios de un nuevo siglo, siglo XXI, 2021, en un mundo complejo, en un mundo conflictivo, en un mundo de permanente innovación científico y tecnológica, en un mundo atravesado por la incertidumbre? En este siglo, en este mundo, ¿cuál es el propósito de este encuentro? El propósito no es más que intentar facilitar, hacer fácil, ¿qué cosa? Entrar en sintonía con la voz de un hombre, el Papa Francisco, un hombre que nos ha dirigido dos cartas en el 2015 y en el 2020. Nos ha dirigido dos cartas. La idea es intentar sintonizar con el mensaje de estas dos cartas. Dos cartas de un hombre que en el ocaso de su vida, cargando el peso de una tremenda responsabilidad de dirigir una iglesia con 2000 años de historia, con luces y sombras, con sombras y luces, entrar en sintonía con un mensaje de esperanza, un mensaje que nos invita a actuar. En ese sentido, pues vamos a seguir en esa dinámica de intentar captar, de pronto animarnos a escuchar un mensaje de esperanza que nos invita, que nos anima a actuar. No podemos, hoy por hoy, quedarnos de brazos cruzados. En ese sentido, voy a compartir con todos ustedes un material que he preparado para que podamos guiarnos con él. Y definitivamente aquí está el título de nuestra charla de este encuentro. En sintonía con el Papa Francisco, construyendo fraternidad en el cuidado de la casa común. Y ahí tenemos dos cartas, porque son cartas encíclicas, remitidas por el Papa a la humanidad, no solamente a las comunidades o a la comunidad cristiana, sino remitida a hombres y mujeres de buena voluntad. La encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, un tema potente, y la encíclica Fratelli Tutti,
sobre la fraternidad y la amistad social. Ciertamente, el Papa, que lo vemos en la imagen, le preocupa algo, quiere anunciar algo, quiere ser voz de los que no tienen voz. Voz de un mundo. En la Laudato Si, ahí tenemos una imagen de una mano que sostiene el mundo, pues nada, y en esta carta el Papa quiere ser voz de una tierra que sufre, de un planeta que sufre. Y allí nos dice el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Es un hombre que piensa que las cosas pueden cambiar, que no tienen por qué seguir sucediendo las cosas como lo están haciendo. Y en la carta Fratelli Tutti nos dice: cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. El Papa añade, no está en el texto, porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Eso es maravillosamente humano. Y la última frase: cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Si nosotros que habitamos este planeta no cuidamos nuestra casa común, no nos cuidamos a nosotros, pero necesitamos sentirnos como un nosotros. Y ahí están, por tanto, las dos encíclicas, la imagen del mundo verde en las manos de un nosotros, pero también hay un corazón que dice Fratelli Tutti. Las dos frases, Laudato Si y Fratelli Tutti, son frases de Francisco de Asís. Es un mensaje de esperanza que nos invita a actuar. Este mensaje lo podemos escuchar, lo podemos acoger, lo podemos interiorizar y obrar en consecuencia. Pero también podemos no escucharlo, podemos no acogerlo, podemos no interiorizarlo y en consecuencia obrar. Evidentemente, este mensaje, estas cartas, también puede que cada uno de nosotros nos dispongamos a responder, porque también queremos contestar esta carta, estas dos cartas. El tema es sintonía con Francisco. Muchos no creyentes le llaman el hermano Francisco, así le llaman al Papa. Es muy interesante cómo le llaman algunos como el hermano Francisco. Y en ese sentido, entrar en sintonía, ya no con una radio, no con un canal de televisión, no con una red social, sino en entrar en sintonía con el Papa, con este hombre, es entrar en sintonía con los destinatarios de estas cartas. ¿Quiénes son los destinatarios? La comunidad cristiana, ciertamente, pero también hombres y mujeres de buena voluntad. No necesariamente creyentes, puede ser creyentes, no creyentes, de diversas culturas y también con sentido de identidad y pertenencia
a diferentes tradiciones religiosas. Entrar en sintonía con el Papa Francisco es entrar en sintonía con sus destinatarios, a quienes nos hace en el 2015 un llamado urgente y en el 2020 nos invita a un espacio de reflexión. Nos sentimos interpelados por la realidad. El Papa nos dice, tenemos que escuchar a la realidad, tenemos que abrir los ojos a la realidad. La realidad nos interpela. Esa realidad problematizada nos interpela, no nos puede dejar indiferentes, nos desafía. Pero esa realidad que nos interpela, en el punto tercero, dice allí, necesitamos dilucidar, necesitamos discernir, porque el punto cuarto nos dice, es preciso actuar. Evidentemente el Papa escribe desde sus convicciones religiosas y nos invita a orar. Una oración que no es típica del mundo cristiano, una oración que se comparte con el Islam y con muchísimas religiones y espiritualidades que hay en este hermoso planeta azul. Y ciertamente el último punto es, bueno, capaz que alguno de ustedes o nosotros nos decidimos a responder a este llamado, a responder en este espacio de reflexión. Por tanto, el Papa se dirige a la comunidad cristiana, pero también a los hombres y mujeres de buena voluntad. Ahí tenemos unas imágenes, por favor, que les invito a ver. Hay unas imágenes. Pues nada, en el centro está el mundo, la encíclica Laudato Si, 2015, y está ese corazón que tiene dos brazos que se estrechan, la Fratelli Tutti, 2020. Y lo primero que queremos decir es que el Papa, cuando escribe estas cartas, él tiene inspiración. ¿En quién se inspira el Papa? Se inspira, si vamos al margen izquierdo en la pantalla, cuando empieza la imagen del mundo, ciertamente Jesús de Nazaret. El Papa es un hombre enamorado de Jesús de Nazaret, a quien la comunidad cristiana le confiesa Mesías y Señor. Pero también el Papa se debe, la segunda imagen es la comunidad cristiana, una comunidad de hombres y mujeres, de discípulos y discípulas que están atentos desde una actitud de escucha, de dejarse guiar por la luz y la fuerza del Espíritu que Dios ha derramado en el corazón humano, en este mundo sin corazón. La tercera imagen, nos saltamos desde el inicio del cristianismo y de la Iglesia, nos saltamos a la época medieval, una época que suele decirse que es oscura, pero allí hay dos linternas, dos llamaradas. Francisco de Asís inspira al Papa, pero también está Santo Tomás de Aquino, inspira al Papa. Pasamos a la época moderna, seguimos un poquito, si usted ve esas imágenes que están como queriendo rodear las dos encíclicas, las dos imágenes. Ciertamente, época moderna, el Papa León XIII, 1891, él se decide escribir una carta al mundo, una carta a la encíclica Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, cuando lo que en ese momento de la historia del mundo y de Occidente había un clamor por la situación obrera, que vivía en una situación de calamidad, fruto de la revolución industrial que se da en Europa, en Occidente, se traslada a América. Luego, avanzando con el tiempo, el Papa Juan XXIII. Caramba, este Papa que en algún momento se dio cuenta de que la Iglesia tiene que entrar en una dinámica de ayornamiento. La Iglesia había vivido de alguna manera cerrada en el Vaticano, de alguna manera
opuesta a un avance de una modernidad que era descreída, que irrespetaba y se posicionaba contra una iglesia que no podemos decir, sino con San Agustín, santa y pecadora a la vez. Santa et merectriz. Esa es la iglesia. Y Juan 23 se da cuenta que necesitamos abrir ventanas. Una frase de él bastante fuerte: abrir ventanas en la iglesia para que salga el humo del infierno. Oh, eso cuando él lo dijo sonó como no tienen idea. Muchos se escandalizaron. Y con él inicia el Concilio Vaticano II para pensarse la iglesia en este mundo y cómo tiene que estar y ser presente en el mundo actual. Pablo VI le continúa, concluye el concilio. Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, ya lo vemos a continuación, si ustedes se fijan en la imagen. Y ahí está el Papa Francisco con el patriarca Bartolomé, el patriarca de Constantinopla, la actual, diríamos, Estambul. Un hombre de 81 años. Cuando el Papa escribe estas cartas, perdóname, y sobre todo cuando hablamos de la Laudato Si, el Papa ha dialogado, porque lo que él siente lo sienten otros. No importa que no esté directamente en una comunión plena con la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa también siente lo mismo. La preocupación por la casa, el cuidado de la casa común. La siguiente imagen, prácticamente ya al inicio, en la parte derecha, en la parte inferior, es interesante, el Papa está allí ya no con un cristiano, está con un imán, el gran imán, Ahmed al-Tayeb, de Al-Azhar, que está en el Cairo, que pertenece al Islam. También a él le preocupa y con él le inspira también, él le inspira en lo que es la Fratelli Tutti. Construir la fraternidad entre todos, más allá de que seas perteneciente al Islam o al cristianismo, o dentro del cristianismo, seas católico u ortodoxo o de otra denominación. Siguiendo más arriba, ahora ya en la parte, diríamos, derecha, ascendiendo en las imágenes, ¿quién no conoce la imagen de Martin Luther King? Este pastor bautista, de una familia de bautistas, un hombre que prácticamente va a vivir apenas 39 años, que luchará contra la segregación racial, cuando en un discurso famoso va a decir: tengo un sueño, que puedan estar juntos blancos y negros. Y más arriba tenemos un arzobispo anglicano que vive aún está vivo, ya está por los 90 años, retirado por supuesto, el arzobispo de Johannesburgo, de la iglesia anglicana, Desmond Tutu. Le inspira al Papa en escribir estos mensajes, sobre todo Fratelli Tutti, Mahatma Gandhi. Un hombre que no pertenece a las religiones proféticas, es propio de las religiones místicas, el hinduismo. El hinduismo, que es un mundo gigantesco y desconocido muchas veces en Occidente. El hombre de la no violencia le inspira al Papa. Inmediatamente más arriba, Carlos de Foucault. Carlos de Foucault, 62 años vivió. Aquel que se quiso hacer prácticamente uno entre aquellos pueblos y grupos del norte de África. Y al final hay una imagen donde hay rostros de pronto conocidos y desconocidos. Y de pronto ahí hay una flecha, un vector. Tú y yo. El Papa se inspira en todo esto para dirigirnos estas dos cartas. En la primera carta, y entonces voy a la columna que está a la izquierda,
Les invito, dice el Papa, a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Un desafío respecto al cuidado de la casa común. Y en la segunda columna está allí, miren la imagen de la Fratelli Tutti, el corazón. Les invito a reflexionar sobre la fraternidad universal y la amistad social. Los números que encuentran allí, la letra N, ¿no? Y unos numeritos son los números que pertenecen a las encíclicas del Papa respectivamente. Cuando decimos facilitar el entrar en sintonía con este hombre que nos da un mensaje esperanzador para actuar, entrar en sintonía significa entrar en sintonía con una realidad a veces cruda, una realidad muchas veces dura, una realidad atravesada por incertidumbre, por dolor, por sufrimiento, por muerte. Una realidad que también nos cautiva porque hay cosas maravillosas en esa realidad donde vivimos. Somos parte de esa realidad. En esa realidad también somos capaces de tener sueños, aspiraciones, alegrías, pero también tristezas, fracasos, desesperanza, esperanza. Interpelados por la realidad. Cuando queremos entrar en sintonía con el Papa, significa estemos atentos a esa realidad. La realidad habla. Y en la primera columna está la imagen de Laudato Si. En nuestra casa común, dice el Papa, acontece una crisis socioambiental. No dos crisis, una única crisis social y ambiental. Y esta crisis es visible. Otra cosa es que no querramos verla. Pero que está allí, está allí. Y se hace visible en la degradación ambiental, por la contaminación y el cambio climático, por todos los problemas que tiene que ver hoy en día con la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos. Pero miren, esta crisis se hace visible por el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación humana que es social, ética y cultural. Un deterioro que se refleja en la inequidad planetaria, en la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones que no nos llevan a consensuar para hacer algo por la casa común. Coexiste, dice el Papa, un superdesarrollo derrochador y consumista y situaciones persistentes de exclusión, miseria y sufrimiento de los más pobres. La realidad nos interpela. Y miren, debajo de la imagen que tenemos el mundo en la mano, ¿no? Esa realidad nos interpela. Nos interpela a través de los jóvenes. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. La realidad nos interpela a través de nuestros jóvenes. Nos reclaman un cambio. Y en la segunda columna, la encíclica Fratelli Tutti. Interpelados por la realidad. Vivimos en un mundo cerrado. Un mundo que está entre sombras densas y caminos de esperanza. Sombras densas que desfavorecen, no favorecen el desarrollo de la fraternidad universal. No favorecen el desarrollo de un mundo unido más justo. Esas sombras se las puede visibilizar ¿dónde? En aquellos sueños que se rompen en pedazos. En el fin de la conciencia histórica que hablan muchos. En que no contamos con un proyecto para todos. Sombras que aparecen en el descarte mundial como estilo de vida. Sombras que están en unos derechos humanos no suficientemente universales.
sombras que están en el conflicto y en el miedo, en una globalización y progreso sin un rumbo común, sombras que aparecen en las pandemias y otros flagelos de la historia, sombras que están en lo que es sin dignidad en las fronteras, sombras en la ilusión de la comunicación, sombras en una agresividad sin pudor, sombras en una información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios, y en el racismo que sigue presente hasta nuestros días. Pero este mundo no solamente es sombras, hay caminos de esperanza. Y esos caminos de esperanza será prácticamente la tercera parte que vamos a continuar. Esta realidad nos interpela. Si la primera realidad de Laudato Si nos interpela a través de los jóvenes que nos exigen un cambio, la segunda realidad nos interpela a través de ¿qué? De extraños que de pronto están en el camino. ¿Qué extraños? Extraños que encontramos o de pronto nos encuentran vidas inocentes, pobres, desdichados, necesitados, marginados, huérfanos, viudas, refugiados, exiliados, víctimas de guerras, persecuciones e injusticias, débiles, cuantos viven en el miedo, prisioneros de la guerra y torturados en cualquier parte del mundo sin distinción alguna. El Papa nos dice, frente a esta realidad necesitamos dilucidar, discernir, pensar. En la primera columna, la Laudato Si. ¿Cómo discierne estas problemáticas que tienen que ver con la casa común? El Papa va a discernir a la luz de los mejores frutos de la investigación científica. Y esto fue reconocido en las dos últimas cumbres de la Tierra, 2015-2021. Pero también el Papa dilucida a la luz del Evangelio de la creación, a la luz del diálogo entre ciencia y religión. A la luz de todo esto, el Papa nos dice, la crisis socioambiental que está pasando en nuestra casa común tiene sus raíces y causas más profundas en el ser humano, en el avance fáctico de un modelo, de un paradigma cultural que hemos construido los humanos. Este paradigma no lo han construido las abejitas. Quien ha construido este paradigma somos los seres humanos, un paradigma, un modelo cultural tecnocrático, dominante y globalizado. Este paradigma, dice el Papa, proviene del antropocentrismo moderno, de este ser humano que se pone en el centro del universo y que piensa que él es el que prácticamente puede descubrir la verdad de todo cuanto existe. Este paradigma proviene de este ser humano que se pone como centro del mundo y del universo y de la historia. Este paradigma configura desde la lógica de un dominio absoluto e ilimitado de la tecnociencia sobre la naturaleza, configura ¿qué cosa? Una sociedad y un mundo de crecimiento económico, tener, de bienestar, que yo me sienta bien y el resto no sé ni me interesa. Un mundo de un progreso que se dijo ilimitado, pero sordo a los gritos de la tierra, como diríamos en el mundo andino, sordos a la Pachamama, pero también sordos al pobre. Vamos a la segunda columna, donde está la Fratelli Tutti. El Papa, a la hora de discernir, dilucidar esa problemática que está en los que sufren, en los que mueren, en los que son atropellados. El Papa aquí, el discernimiento no lo hace desde las ciencias sociales,
que muchas veces no es tema de investigación el sufrimiento de la gente, sino que lo hace a la luz de una parábola evangélica, la parábola del buen samaritano. A ver si ustedes se acuerdan de esa parábola. Cuando Jesús le contesta a un maestro de la ley que le había preguntado quién es mi prójimo, ¿no? Y entonces Jesús, y esto es lo que el Papa recoge, pues dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y también le dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. Hay un extraño en el camino, por supuesto, pero también es un extraño el que se acerca al que está en el camino caído, medio muerto. Dice, se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. A la luz de esta parábola, un extraño en el camino, el Papa nos dice lo siguiente. La parábola es un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos hoy tomar para construir este mundo que nos duele. Un mundo que nos duele. Nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos porque se aproximan y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. La parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. El Papa nos da un mensaje de esperanza para actuar. Por tanto, es preciso actuar. La primera columna es un resumen de lo que vamos a trabajar. Y la segunda columna es un abrebocas a lo que vamos a trabajar. Cada columna tiene que ver con cada una de las 2 encíclicas. Es preciso actuar. Y entonces el Papa nos dice en la Laudato Si, hay que avanzar en una valiente revolución cultural. Hay que ser valientes. ¿Proponiendo qué cosa? Una ecología integral. Tercer párrafo, algunas líneas de orientación y acción para proteger nuestra casa común y buscar en términos de compromiso, corresponsabilidad y diálogo, un desarrollo humano, sostenible e integral que incluya la vida de los más pobres. El penúltimo párrafo, y algunas líneas de maduración inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Una vez que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. Al final tenemos una pregunta, por tanto, ¿por dónde podemos avanzar? La segunda columna es la encíclica Fratelli Tutti. Es importante plantear algunas líneas de acción, dice el Papa. ¿Para qué? Frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad, de amistad social, que no se quede en palabras. Y claro, la pregunta es necesaria. ¿Por qué caminos de esperanza podemos andar? 2 preguntas que nos llevan a la parte central de las 2 encíclicas. La idea es que facilitemos
entrar en sintonía con el mensaje que el Papa nos da en las dos encíclicas. Y entonces, de manera resumida, miren en la primera columna, para cuidar la casa común es necesario avanzar por el camino del diálogo. Caramba, el Papa tiene claro que si no aprendemos a dialogar, no hay salidas. Necesitamos dialogar. Uno, el diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Dos, el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Tres, el diálogo y transparencia en los procesos políticos decisionales. Cuatro, el diálogo entre política y economía. Cinco, diálogos a todo nivel entre las religiones y las ciencias, entre las mismas religiones y entre las ciencias mismas. Sexto, apostar por otro estilo de vida. ¿Por qué este diálogo se estructura así? Es que el planeta está sufriendo. Y si el planeta prácticamente no da más, es que somos nosotros que vivimos en este planeta el que ya no tenemos salida. Por tanto, hay que tomar decisiones a nivel macro, a nivel, si usted quiere, de comunidad internacional de naciones, pero también a nivel meso, a nivel de países, pero también a nivel micro, a nivel de pueblos, de ciudades, de barrios, de familias. Si no hay diálogo para tomar decisiones en el cuidado de la casa común, érase una vez un hermoso planeta azul, hasta que apareciendo el Homo sapiens, que resultó ser Homo idiotus, no solo se mató a sí mismo, sino que arrastró tras su muerte a muchísimas de las formas de vida que han florecido en este hermoso planeta azul. Y de planeta azul se convirtió en un planeta gris. Por tanto, la Laudato Si es toma de decisiones. Es que hay que decidir y no hay que dejar pasar el tiempo. La Fratelli Tutti, si ven el corazoncito allí y en la parte, la columna, dice, es necesario para reaccionar con un nuevo seño de fraternidad y amistad social, posible solo desde la dinámica del amor que Dios infunde en el corazón humano, es preciso andar por caminos de esperanza. ¿Quién te saca a ti de ti mismo cuando estás ensimismado en tu yo? Primero yo, segundo yo y finalmente yo. ¿Quién nos saca de este yo individualismo, de este yo de grupos que se cierran en sí mismos? Si Dios no nos saca desde dentro, qué complicado es educar en el amor a un niño. Qué complicado es educar en la fraternidad a los seres humanos. Y allí plantea, por tanto, caminos de esperanza. 1, pensar y gestar un mundo abierto. 2, abrir el corazón al mundo entero. 3, gestionar la mejor política. 4, promover el diálogo y la amistad social. 5, trabajar por la paz. 6, disponer las distintas religiones al servicio de la fraternidad en el mundo y la defensa de la justicia en la sociedad. Vamos rápidamente a trabajar lo de la Laudato Si. Más bien aquí me gustaría, y voy a intentar llamar, si ustedes me lo permiten, necesito entonces que me ayuden con la lectura de estos puntos fundamentales, que las partes más ricas lo he hecho más cortito para la Laudato y dejar más amplio texto y tiempo para la Fratelli Tutti. No sé si de pronto se nos anima Silvia. ¿Estás por allí, Silvia? Y Jaime, acá estoy. Vale, pues nada, ahí te voy a pedir que me ayudes con la lectura. Para cuidar la casa común se necesita, y ahí están unos números. Y usted adelante, que nos ayuda a todos.
Es que no llego a ver, Jaime, bien. Vale, no te preocupes, mujer. Martín, de pronto estás por allí, Martín. Pues nada, vamos a seguir. Dianita, ¿estás por allí? Diana. Bueno, ok, leo el punto 1. Sí, con el título Para cuidar la casa Para común se cuidar necesita. la casa común se necesita. 1. El diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional para, canalizando una reacción global más responsable, encontrar formas eficientes de gestión que permitan lograr consensos a nivel mundial, realizar avances significativos, alcanzar acuerdos que se cumplan, crear y o consolidar instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas con marcos regulatorios globales que cuenten con severos mecanismos de regulación, control y sanción. 2, tú misma, y vayan 2. tomando nota lo que les llame la atención. Venga, continúa, mi querida Diana. Ok, el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales que, guardando continuidad, tiendan a evitar malas prácticas y a alentar a los mejores, estimulando la creatividad hacia nuevos caminos y facilitando iniciativas personales y colectivas a la luz del bien común. A este respecto, si el derecho a veces se encuentra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población, sabiendo además que los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. ¿Seguimos? Oh, muy bien. Punto 3. Diálogo y transparencia en los procesos políticos decisionales, en los que ha de haber una adecuada información y un debate amplio, con la participación de todas las partes interesadas, y no solo en la decisión inicial, sino también en las acciones de seguimiento y monitorización constante. 4. Diálogo entre política y economía, colocándose decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. 5. Diálogos a todo nivel entre las religiones y las ciencias, entre las mismas religiones y entre las ciencias mismas, volviéndose un diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas donde no faltan las luchas ideológicas. 6. Apostar por otro estilo de vida, la educación por la alianza entre la humanidad y el ambiente, la conversión ecológica, descubrir la espiritualidad cristiana transida de gozo y paz, cultivar el amor civil y político, vivir los signos sacramentales y el descanso celebrativo, contemplar a la Trinidad y la relación entre las criaturas, mirar a la reina de lo creado y mirar más allá del sol. Bien. Voy a poner en este momento un poquito atrás y es un momento como para releerlo en silencio y de pronto ir anotando cosas que pueden ser preguntas, inquietudes, comentarios. Vamos a darnos unos 3 minutos para cada uno, me imagino, tomar nota de estos, diríamos, 6 por dónde avanzar, pues nos da 6 pistas el Papa Francisco. El diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional, y miren que ahí él aboga por la necesidad de crear, encontrar formas eficientes de gestión.
fruto de consensos, que tengan severos mecanismos de reglamentación, control y sanción. Muchas de las cumbres de la Tierra terminan en un papel que no tiene incidencia en la realidad práctica. El diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Muchas veces hay políticas, hay estrategias, pero la corrupción se encarga de que todo quede en papel y a la hora de la hora sufre nuestro entorno. En Ecuador, desde el día de ayer o antes de ayer, hay una noticia impresionante en una población del sur del Ecuador que está en Loja. Pues nada, se han hecho socavones, huecos gigantescos, de un rato para el otro, y han sido tragadas casas y edificios enteros. ¿Por qué? Porque debajo de la población hay minas de oro. Y las autoridades, dice el presidente de la República, a vista y paciencia de sus autoridades, prácticamente han sacado, han hecho túneles y al final la ciudad empieza a hundirse. La corrupción, que termina perjudicando a las familias sencillas. Diálogo y transparencia en los procesos políticos decisionales. Transparencia en las decisiones que se toman. Diálogo entre política y economía al servicio de la vida, no tanto de la reproducción social del capital, sino al servicio de la vida. Diálogo a todo nivel. Apostar por otro estilo de vida. Pues aquí tenemos material. Esto es mucho más largo. Yo les he ofrecido y les llegará un material, dos PDFs, donde esto está desarrollado de manera minuciosa. Bueno, nos queda leer las encíclicas. Bueno, eso es mucho más largo, pero también las podemos leer. Una vez hemos tomado nota, todavía no participamos en preguntas, lo vamos a dejar al final, lo rico al final. Vamos ahora a la otra encíclica. Aquí ya no es los gritos de la tierra, aquí es los gritos de aquellos que no tienen voz. Migrantes, gente empobrecida, gente que no tiene las posibilidades desde la lotería social de nacer en una familia que le arropa con el acceso a educación, salud, vivienda. Son la gente que a la hora de la hora sufre en este mundo, aunque estemos en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué caminos de esperanza podemos andar? Porque se trata de reaccionar frente a un mundo que desfavorece la fraternidad universal. No la favorece, la desfavorece. ¿Cómo reaccionamos? Con un sueño de fraternidad y de amistad social. Entonces, la pregunta, ¿por qué caminos de esperanza podemos andar para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social? Es necesario, y nos da 6 pistas claves el Papa. Venga, Diana, no sé si es molestarte mucho, pero yo te rogaría que nos leas el 1. Pensar y gestar un mundo abierto, que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Ante la dificultad de hacerlo, se impone la necesidad de vencer el individualismo radical, de salir de uno mismo hacia los otros, de ir más allá de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas que anulan el más noble sentido social, trascender un mundo de socios que asegura determinados intereses particulares por encima del bien común. Ir más allá de los propios límites vale también
para las distintas regiones y países. La fraternidad no es el mero resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrativa. Las supone y las orienta al amor. La solidaridad exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas a educar para la fraternidad, el diálogo, el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores. Se expresa concretamente en el servicio a las personas, pudiendo asumir formas muy diversas de hacerse cargo de la fragilidad de los demás. La propiedad privada tiene una función social y los pueblos tienen un derecho fundamental a la subsistencia y al progreso. Martín, ¿será que te puedo pedir que nos ayudes con el 2, con todo? Siéntete libre, hombre. Adelante. Abrir el corazón al mundo entero, desbordando el límite de las fronteras para garantizar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda satisfacer sus necesidades básicas y de su familia, y pueda realizarse integralmente como persona. Se requiere canalizar el esfuerzo de acoger, proteger, promover e integrar a la persona migrante, conservando las respectivas identidades culturales y religiosas, en apertura a las diferentes, valorándolas en nombre de la fraternidad humana. Implantar el concepto de plena ciudadanía y gestar una legislación global para las migraciones. El enriquecimiento mutuo entre Oriente y Occidente a través del intercambio y del acoger la comunidad universal al pueblo y a los propios rasgos culturales. Vale, de pronto Mauricio, con el punto 3, si eres tan gentil. Con mucho gusto, Jaime. 3. Gestionar la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común, más allá de formas populistas y liberales. Frente a las primeras, que utilizan demagógicamente a los débiles para sus fines, la mejor política no ignora la legitimidad de la noción del pueblo, ni elimina el gobierno del pueblo frente a las segundas, al servicio de los intereses económicos de los poderosos. No desconoce la fragilidad del ser humano de encerrarse en la inmanencia del propio yo, ni la necesidad de formas internas de solidaridad, de confianza recíproca, sin las cuales el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Más allá de las fronteras, se impone diseñar alguna forma de autoridad mundial, no necesariamente personal, regulada por el derecho, gestar organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad, reformar la ONU y la arquitectura económica y financiera internacional, afirmar la justicia, el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunos instrumentos normativos básicos, afirmar el principio de subsidiariedad. Venga, ¿quién de los demás nos quiere ayudar con el punto 4? Venga, ánimo. Hoy lo intento, Jaime, a ver si puedo. Vale. Promover el diálogo y la amistad social. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado
por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Aun cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que esos valores básicos están más allá de todo consenso. Los reconocemos como valores trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables. Podrá crecer nuestra comprensión de su significado y alcance, y en ese sentido, el consenso es algo dinámico, pero en sí mismos son apreciados como estables por su sentido intrínseco. La procura de la amistad social implica acercamiento y reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. Alguien con el punto 5. Gracias, caramba, fantástico. Sigo con el punto 5. Genial, gracias. Trabajar por la paz. En un mundo conflictivo y violento, la arquitectura y la artesanía de la paz requieren trabajar juntos de forma proactiva en objetivos y proyectos comunes, superando lo que divide sin perder la identidad de cada uno, permaneciendo vivo un básico sentimiento de pertenencia en todos. Negociar muchas veces para desarrollar cauces concretos, favorecer la cultura del encuentro que exige colocar a la persona humana y al bien común en el centro de todo el accionar social. También pacificar e instaurar procesos de reconciliación que lleven a cicatrizar heridas, sin exceptuar el perdón. El perdón no renuncia a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada la dignidad. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañar ni haga el mismo daño a otros. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza y en la injusticia del olvido. Andar caminos de reencuentro, de paz y pacificación social, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, que lleven a cicatrizar o sanar heridas, hace insufrible el extremo de la guerra e inadmisible el de la pena de muerte. Estupendo. El punto 6, el último. Tú misma u otra persona somos agradecidos todos. Vamos con el último. Disponer las distintas religiones al servicio de la fraternidad en el mundo y la defensa de la justicia en la sociedad. Desde un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y sabiduría, el debate público se enriquece con el aporte de los creyentes que hacen presente a Dios como un bien en la sociedad. Sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad, porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Para el cristianismo, que valora la acción de Dios en lo que tienen de santo y verdadero en las demás religiones, el manantial de dignidad y de fraternidad de donde bebe está en el Evangelio de Jesucristo. Otros beben de otras fuentes. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía,
habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Y si bien entre las religiones es posible un camino de paz, es necesario encontrar espacios para dialogar y actuar de forma conjunta por el bien común y la promoción de los más pobres. Estupendo, estupendo. Hay un párrafo todavía. La violencia no encuentra fundamento en la adoración a Dios y el amor al prójimo, ni en las convicciones religiosas fundamentales sobre el sentido sagrado de la vida humana, sino en sus deformaciones. Estas no permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo que el conjunto de las voces forme un noble y armónico canto, en vez del griterío fanático del odio. Tenemos entonces, miren, voy retrocediendo, 6 caminos de esperanza. Caminos de esperanza que nos invitan a actuar. Ya los voy a ir un poquito más lento, esta parte. Caminos de esperanza. Un mundo en el que hay sombras. Los medios de comunicación social son expertos en ponernos las sombras. No nos muestran los caminos de esperanza. Y el Papa, allá en Roma, un hombre que sale de la Argentina, hombre, es capaz de mostrarnos caminos de esperanza por donde podemos andar. ¿Quiénes? Hombres y mujeres de buena voluntad. Comunidad cristiana está llamada, pero no siempre los que somos miembros de una comunidad sabemos realmente lo que significa la misión de esta comunidad. Caminos de esperanza. Allí nos hermanamos todos. En ese sentido, tenemos que ir trabajando conjuntamente porque ¿cómo salvamos el planeta si entre nosotros mismos, humanos, somos homo homini lupus? El hombre es lobo para el hombre. Y muchas veces el que está ahí caído en el camino es extraño, ni siquiera nos dice nada. No solamente a los individuos, familias, países, autoridades, organizaciones. Por tanto, caminos de esperanza para hacernos cargo de aquellos que en su fragilidad muchas veces el mundo les ha cerrado las espaldas y no tienen esperanza. Caminos de esperanza para dar esperanza a esos hombres y mujeres que son la gran mayoría de nuestro mundo y de nuestras sociedades. Pensar y gestar un mundo abierto. Pensar, gestar un mundo abierto. Claro, la fraternidad implica la libertad, implica la justicia, pero no son suficientes ni la libertad ni la equidad, justicia. La fraternidad, en el fondo, brota de la capacidad de reconocerme en el rostro del otro, independientemente que sea diferente a mí. La fraternidad brota de aquel que tiene la clave de destrabar el egoísmo humano, el que es plenitud de vida. Solo él puede construir la fraternidad en el mundo. La razón puede construir ciudadanía, pero la hermandad no se construye sin el amor de Dios que Dios mismo ha derramado en el corazón humano para que demos
arropaje, demos cobijo, demos calor a hombres y mujeres en un mundo sin corazón. Pensar y gestar un mundo abierto, ha dicho el Papa. Y mira, abrir el corazón al mundo entero. Porque pensar es mucho, pero hay que pasar de la cabecita al corazón. Hay que abrir el corazón al mundo entero. Ahí está todo el tema de la gratuidad. El tercer punto, gestionar la mejor política. ¿Qué lección cuando los populismos y el liberalismo pugnan y luchan por llevarse la mayor parte del pastel? Todos en nombre del pobre o en nombre de las libertades, pero realmente en favor de sus intereses. El Papa, que conoce muy bien estos fenómenos, nos habla allí gestionar la mejor política puesta al servicio del bien común más allá de esas formas populistas y liberales. Promover el diálogo y la amistad social en una sociedad pluralista donde nos podemos encontrar creyentes, no creyentes, gente que pertenecemos a diversas culturas, gente que por identidad y sentido de pertenencia nos referimos a distintas tradiciones religiosas o de espiritualidad. El diálogo es el camino más adecuado para llegar a aquellos puntos fundamentales sin los cuales no es posible construir un mundo con mayor dignidad. Trabajar por la paz. Jesús ya lo dijo en una de las bienaventuranzas. Bienaventurados, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz. En un mundo conflictivo y violento, la arquitectura y la artesanía de la paz requieren trabajar juntos de forma proactiva en objetivos, proyectos comunes, superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno, permaneciendo vivo un básico sentimiento de pertenencia en todos. A veces hay que negociar, pero para desarrollar cauces concretos. La cultura del encuentro, pacificar e instaurar procesos de reconciliación que llevan a cicatrizar heridas, sin exceptuar el perdón. Hay sociedades que están rotas por generaciones, donde unos ven a los otros como los enemigos naturales. ¿Cómo se pacifica todo esto? ¿Cómo se construye fraternidad si no pacificamos aquello? Y cuando el Papa habla del perdón, el párrafo 2, el perdón no renuncia a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada la dignidad. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona, cualquier otra, no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza, ni caer en la injusticia del olvido. Son caminos, disponer las distintas religiones al servicio de la fraternidad en el mundo y defensa de la justicia en la sociedad. Y este último párrafo, la violencia no se fundamenta en lo esencial del mundo religioso, que es la adoración a Dios y el amor al prójimo. La violencia, entre comillas, en nombre de Dios, brota de las deformaciones del sentido religioso auténtico. Y esto lo dice el Papa y lo dice también este imán desde el Islam. Pero dentro de la historia, ¿cuántas veces en nombre de Dios las guerras de los 100 años, de los 30 años, cómo nos hemos masacrado? El Dios de la vida lo hemos puesto como testigo en una cultura de muerte. Pues no.
el Papa nos dice, no, eso no se fundamenta en lo esencial de la religión, sino en sus deformaciones. Pues nada, vamos viendo nuestra hora y en ese sentido podemos hacer un diálogo. Me gustaría que nos escuchemos y al final allí tenemos unas oraciones por nuestra tierra en la Laudato Si, columna primera, ¿no? Mira, la oración cristiana con la creación es hermosa y luego también la Fratelli Tutti, segunda columna, un llamamiento de paz, justicia y fraternidad. Y aquí resumo algo que está en la encíclica. En el nombre de Dios, dice el Papa con el imán, ¿no? Y de las vidas inocentes, en el nombre de los pobres, desdichados, necesitados, marginados, etcétera, asumimos, dice en la línea cuarta de abajo arriba, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y las oraciones también, oración al Creador, fíjate, oración cristiana ecuménica, hermoso. Y nos disponemos a escribir la carta. Pero antes de ir a la carta, hombre, que eso lo hará cada quien, no me meto en líos, pues yo creo que es tiempo de que nos podamos ver ahora y abrimos y pedimos la palabra. Yo voy a estar muy atento en participantes, a los que levantan la manito, evidentemente, para poder, diríamos, ay, perdón, espérate, estoy en otra cosa. Espérate. Vale, ya está, pues nada. ¿Qué? Este es el mensaje del Papa. Salí desde la Argentina, dijo cuando fue posicionado como Papa. De esas tierras lejanas. Jaime, Miguel. tenemos un problema, falta de tiempo en este espacio. Entonces, en nombre de todos, voy a agradecer tu exposición, tu pasión, tu sensibilidad y la claridad con que has expuesto todas estas cosas. Creo que podemos tener 10 minutitos, no sé, me parece, Mauricio, ¿me dijiste? Sí, Diana, sí, tenemos tiempo. Bueno, si les parece 10 minutitos, Jaime, y estaríamos cerrando. ¿Te parece, Miguel? Ok. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir al Señor que cada uno de nosotros, en su metro cuadrado, en su realidad, puedan actuar en consecuencia, con actitud, con pensamiento, con todo lo que nos has dejado. Te despedimos, te agradecemos en nombre de todos y invitamos también al resto, a los que nos acompañan en estas reuniones, a una misa que vamos a tener el lunes que viene a las 18 horas con el padre Daniel Siloni, donde vamos a despedir este año con todos los que han sido reunidos en este ciclo de charlas. Así que muchas gracias, Jaime, un honor para nosotros. Miguel, que tenemos 10 minutitos para los que quieran hacer algún comentario. Adelante. Así que los invitamos. Bueno, yo agradecer, la verdad que fue tan clara la exposición que esos documentos nos resultan un poco, bueno, los que no estamos en sintonía con esos documentos nos resultan un poco difíciles. Entonces, este resumen, la verdad que ha sido para mí maravilloso. Y yo en lo personal creo que los seres humanos tenemos que empezar a dejar, a querer que sean los políticos los que nos traigan y nos solucionen las situaciones, sino que nos tenemos que involucrar desde donde estemos, desde lo poquito. Yo a veces digo, no puede ser que las personas en los barrios no se conozcan, los vecinos en la cuadra.
yo doy mi ejemplo, porque yo creo que cada uno nos da como miedo decir, bueno, pero yo qué puedo hacer, pero como decía Santa Teresa, ¿no? Un granito de arena, cada acto pequeñito de cada uno, unimos todos los pequeñitos y hacemos uno grande. Nosotros cuando empezó la pandemia dijimos, bueno, no puede ser que los vecinos no nos conozcamos. Así que hicimos grupos de WhatsApp y yo digo, bueno, no puede ser que en los edificios las personas no se conozcan. Entonces, empezar por ahí, hagamos grupos los que vivimos en un mismo lugar, en un mismo edificio, en una misma manzana, con reglas y todo, pero empecemos por conocernos. En la tecnología, haciendo un grupo así, la verdad que ayuda. Y bueno, y creo que cada uno desde su lugar empezar a hacer algo, porque bueno, ese es te Gracias, agradezco Diana. un montón. Chévere, Diana, gracias por tu mensaje. Y Miguel tiene la manito levantada. Venga, Miguel. Martín tiene la mano levantada. Martín, lo lamento, sí, Martín, ya te cambié el nombre, perdóname. Martín y luego María. Venga, Martín. Martín, estás con muy mala señal. Muchas gracias. Escuchando su Quita mensaje. tu video, Martín. Quita el video porque estás con muy mala señal. Qué pena, ¿no? Pero se le... Con todo en el chat nos están poniendo si no pueden comunicarse, bueno. eso sí. Bueno, mientras tanto, quizás María, si quiere, mientras Martín. Se entrecorta el sonido, Martín. Ese es, pruébale. María, ¿querés vos, María? Sí. Bueno, cómo no. Bueno, primero muchas gracias por la charla. La verdad que... Sí, está entrecortado. ¿Ahora se me escucha o no? Sí, ahora sí. Avanti. Te escucha, Martín, adelante. Pues no. Se le corta. Mejor que lo escribas, Martín. Sí, mejor que lo escribas. Sí. Vale. Perdón, María, continúa. Sí, sí. Se entiende, a veces pasa eso. No, yo primero gracias por la charla, por poder participar, pero estando tan lejos, a veces nos acercamos. Y por otro lado coincido con lo que dice Diana, de aprender a acercarnos en el chiquito, ¿no? Porque eso también nos enseña a dialogar, ¿no? O tratar de hacer pequeñas cooperaciones, qué sé yo, porque nos enseña todas esas cosas de saber, bueno, que el otro tiene razón y yo creo que la tengo yo, todo ese diálogo interno que uno tiene para aprender a ser hermanos. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que esto es un momento de tanta urgencia en el planeta y cómo están las cosas, la riqueza está concentradísima, el mar está hecho bolsa, hay derrame, dinamitamos todas las montañas, arrasamos todos los bosques, o sea, es un momento de una urgencia total que yo creo que hay que militar en distintas organizaciones. Yo creo que la política sí es la herramienta que uno tiene en la mano para, desde este punto de vista, hacer su granito de arena, ¿no? Porque a mí me parece que si no, a veces tomamos la posición de no, ese es un lugar de desastre. Entonces sigue siendo un desastre, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos nos llama, o como gente de buena voluntad, nos llama el Papa a actuar. Es un momento que no puedo estar, tengo que actuar. Y capaz que mi acción
yo siento eso, ¿no? Siento que hay inclusive muchas organizaciones que están actuando, que no son, digamos, partidarias, ¿no? Pero sí son organizaciones políticas, ecológicas, hay mucho para uno elige uno, no tengo por qué meterme en todas, ¿no? Pero yo siento que ese es el compromiso que tenemos que tomar, porque yo me alejé muchísimos años de la iglesia, porque la notaba como un elefante antiguo, que no estaba metida en las situaciones sociales. Y si ahora estoy de vuelta en la iglesia, es porque sigo creyendo en el cristianismo, en Cristo y todo, y quiero de alguna manera también dinamizar, ¿no es cierto? Porque el Papa nos está dando cachetazos por todos lados, diciendo, por favor, avívese, avívese. Yo siento que aparte de lo individual, cada uno tiene que fijarse cuál es el compromiso social en el cual hay que poner la mirada de Cristo, la mirada nuestra, ¿no? Y no regalar esos espacios. Bueno, eso, gracias. Vale, María, gracias. No sé si queda un minutico por ahí, pero alguien más estaba por allí levantando la manito, no sé. Pues nada. Hombre, si ya es el tiempo, yo también me siento complacido, un gusto haberles visto, poderles conocer, y cuente conmigo. Yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido con la capacidad de trabajar en la Universidad Católica. Soy profesor de esta universidad que está en Quito. Hombre, y esto lo he recibido, y ¿por qué no darlo gratuitamente como me lo han dado a mí? Hombre, yo un abrazo sincero desde Quito, Ecuador, a todos ustedes, y me encomiendo también pues a sus oraciones, a sus trabajos, porque hay una faena por hacer, hay mucho por hacer, ya no podemos estar quietos. María Encarnación parece que quiere cerrar con un broche de oro. Venga, María Encarnación. Y bueno, yo no estuve al principio. Yo le agradezco infinitamente porque a mí me ha clarificado más, me ha asegurado más mi misión, y el querer ser esa hormiguita en medio de tantas cosas que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues tener esa voluntad dispuesta para el Señor y ayudar a lo que se pueda. Gracias, felicitaciones y bendiciones y oraciones. Dios le pague. Gracias. Y por tanto, Mauricio, creo que ha llegado el momento de decir, no es más que un hasta luego, el adiós. Chao, felicidades. Muchas Buenas gracias. tardes y buenas noches. Muchísimas Adeu. gracias, Jaime, por todo. Ha sido Muchas un gracias. aplauso. Ha sido maravilloso, Jaime. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias bueno, a luego todos. luego lo subimos a YouTube, María Encarnación, así lo ves. Chau, chau. Gracias, Mauricio. Chao, chao. Chau, Jaime, gracias. Adiós.